Se han ido algunos jugadores y más allá de que algunos chicos no pudimos terminar de evaluarlo porque no tuvieron la posibilidad de jugar. En el caso de Acuña, que no tuvo la posibilidad de jugar, de Wagner, algunos otros que han jugado pocos. Y bueno, ellos han tenido la oportunidad de elegir seguir su camino en otra institución y bueno, nosotros queremos que en Guaraní estén los jugadores que quieran jugar en Guaraní, que sientan que esto que nosotros queremos es el común denominador de todos, así que se han ido los jugadores que han querido irse y han venido deseosos los jugadores que nosotros queremos que vinieran. José, más allá de la actitud de no mirar la tabla de abajo, para que esté claro, el objetivo deportivo, ¿cuál decís que es, en sus palabras? ¿Consolidarse, mantener la categoría o pelear por un ascenso? No, el objetivo, como todo deportista, primero es ganar. No conozco en ningún deporte que nadie vaya a jugar a perder. Entonces nosotros, si vamos a jugar 42 partidos, vamos a jugar los 42 partidos a ganar. Y si jugamos los 42 partidos a ganar, el resumen es que vamos a pelear por el ascenso. Pero, digo, ¿para qué? El Guaraní está para eso, para pelear por el ascenso. Del arranque sí, por eso peleamos y por eso trabajamos. Juan, ¿cómo viene la cantidad de la conscripción de socios en esta época de tantas polémicas con el acompañamiento o no de los hinchas misioneros? ¿Está apoyando la gente de Guaraní este proyecto, este equipo? Sí, la gente, gracias a Dios, apoya a Guaraní y esperemos que lo sigan haciendo. Confiamos en que vamos a seguir creciendo con la cantidad de socios, pero hemos obtenido muy buenos resultados, así que estamos muy confiados en seguir acrecentando esa cantidad, ¿no? Juan, se puso un poquito picante las declaraciones entre la gente de Cruzeiro y Guaraní. Ayer Julio López me decía que fue una decisión de Enrique de levantar el amistoso, que en un momento se había pactado para el 6 de febrero, para el último sábado, último fin de semana antes del arranque de la competencia. Quería preguntarte si fue así, porque me des la versión de Guaraní, de por qué se levantó el amistoso entre Cruzeiro y Guaraní. No, el tema es que no nos pusimos de acuerdo en la modalidad del juego. Ellos querían jugar con público visitante y nosotros queríamos que sea un partido de entrenamiento sin público, solo con la prensa. Por ahí pasó todo. ¿Y por qué no jugar con público? Con público de los dos hinchadas, ¿no? Y porque estábamos muy cerca del inicio del torneo y no queríamos correr riesgos. ¿Cómo sigue la evolución de César? Bueno, gracias a Dios sigue evolucionando bien. Es una enfermedad que la evolución lamentablemente es lenta, pero bueno, confiamos en su pronta recuperación. La conformación de la nueva comisión directiva, ¿hay fecha ya para esa conformación o esa ya?